Déjense de carajadas. Aquí lo que va a hacer Petro, lo anunció claramente en Cali, lo ratificó de manera transparente en la entrevista terrible del diario El Tiempo, es convocar un paro armado y poner a la economía, a la población y a las instituciones colombianas de rodillas hasta que le entreguen lo que busca, una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar radical y totalmente la Constitución y perpetuarse en el poder. Eso es lo que está en juego. El lenguaje del presidente es claro, es lo que busca. Tiene y cuenta con las milicias del ELN, de las FARC, cuenta con la primera línea, cuenta con más de 10.000 jóvenes a sueldo con el famoso millón. Tiene además todo el respaldo del Clan del Golfo y los grupos narcoguerrilleros para lograr bloquear las carreteras de Colombia como lo hizo en 2021, en ese paro que lo llevó finalmente al poder en 2022. Es una hora grave. El presidente ha anunciado la pretensión de darse un autogolpe. Por eso convocamos a los líderes de todos los partidos políticos democráticos de Colombia para tomar las contramedidas del caso. Y obviamente a la fuerza pública. Debe decidir hoy la fuerza pública colombiana si su lealtad es con la Constitución o con el presidente. Porque este presidente está invocando la destrucción de esa Constitución que los miembros de la fuerza pública juraron defender. Le voy a pedir, ministro, que desmantele ese monumento, por favor. Es un insulto al pueblo salvadoreño. Así haremos, presidente. Gracias a la orden del presidente en licencia Nayib Bukele, la más emblemática pero ordinaria escultura erigida, entre otros, por exguerrilleros de El Salvador como símbolo de supuesta paz y reconciliación en el país, ha sido derrumbada. La escultura mal llamada Reconciliación estaba compuesta por 3 estatuas, representando a la ciudadanía, una mujer azul llamada civis, palabra latina que significa ciudadano, y representando a una guerrillera y a un soldado de la patria, la pareja que la acompañaba. Sobre este hecho, el presidente Bukele ha dicho: el supuesto monumento a la reconciliación, que no solo era estéticamente horrible, sino que glorificaba el pacto entre los asesinos de nuestro pueblo para repartirse el pastel, ha sido derribado. Y en Colombia, el derrumbamiento de los adefesios construidos por la primera línea, ¿para cuándo? La designación como gestor de paz de alias Firu, un disidente de las FARC, responsable del asesinato de 6 soldados hace unas semanas en Antioquia, es humillante con la fuerza pública y absolutamente irrespetuoso con los colombianos. Gustavo Petro es valiente para premiar a los bandidos, pero es cobarde para defender a los colombianos. No aguanta más Colombia con una política de paz total que su único objetivo es premiar a los bandidos. Hoy, en Salazar, otro atentado contra la policía. 2 policías asesinados, 3 policías heridos, porque Gustavo Petro está destruyendo por completo la capacidad para enfrentar a la criminalidad. Sin seguridad no hay paz. Son absolutamente ligadas. Para eso sin duda es importante que no haya impunidad, porque la impunidad solo profundiza la violencia que tanto daño nos ha hecho. Mientras Petro premia bandidos como alias Firu y muchos otros, Colombia seguirá viviendo el terror de la violencia. Gustavo Petro y quienes hoy gobiernan han querido invertir los valores que han hecho grande al país. Quieren volver víctimas a los victimarios. Me indigna, como a la inmensa mayoría de colombianos, que Petro premie a los bandidos y castigue a los colombianos. Perdonar terroristas es un muy mal negocio para cualquier país. Para la muestra, un botón. Colombia padece el peor gobierno de toda su historia, en cabeza de un sujeto que empuñó las armas contra el Estado. Dijo el sátrapa de Petro en Cali ayer que si no le aprueban las reformas, sacará a su primera línea, que arrodillará al establecimiento con un acuerdo nacional que sea llevado a una reforma constitucional. Petro, reelegir, vas a volver a sacar a la primera línea terrorista, a incendiar el país si no te aprueban los billones de la salud y de las pensiones que necesitas para atornillarte al poder. Vas a seguir enviando al mandadero que tienes como ministro de Justicia a litigar ante la propia fiscal general para liberar a los terroristas presos y evitar que te pongan presos a los que alistas para quemar a Colombia, como hiciste con el mal llamado estallido social. Pues adelante, Petro, saca a la calle a tus ejércitos privados. ¿Por qué no nos amenazas con el ejército de la patria y lo haces con los malandros de tu secta? Porque sabes que nuestros militares están prestos para defender la Constitución y la ley y no para secundarte en tus delirios terroristas. Venezuela, el país del petróleo, le falta el petróleo. Cuba, el país del azúcar, le falta el azúcar. Argentina, el país de la carne, le falta carne. O sea, un delirio. Eso solamente lo logra el socialismo. ¿Por qué estos tipos siguen abrazando esta basura?
A ver, hablan de los derechos humanos y apoyan a la dictadura cubana, apoyan a los criminales de Venezuela, apoyan la locura de Corea del Norte. Es decir, a todos los de ellos lo ocultan, todas esas aberraciones la ocultan. El socialismo en realidad está escondiendo todas las miserias de seres mediocres, grises, oscuros, inútiles, que no sirven para nada. Y en el fondo, atrás de todo eso, ¿sabes qué está? La envidia, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y sobre todas las cosas, el asesinato. El socialismo, donde se aplicó puro, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además hay un pequeño detalle. Asesinan a 150 millones de personas. Si vos estás del otro lado, te van a matar, te van a dar con lo que sea. No les importa arruinarte la vida. ¿Por qué? Porque no pensás como ellos. Te hacen textuales aún sin haberlo dicho. La famosa fake, digamos. Exactamente. Y están dispuestos a perseguir a todos aquellos que defendamos la libertad. Si la inflación aumenta, podríamos llegar a los niveles alcanzados por Cuba, donde el salario de un médico es de $25 al mes, mientras una pierna de cerdo cuesta $65. Bueno, Cuba yo creo que tiene mucho que enseñarnos a nosotros y como usted dice, para nosotros estar aquí es aprender, ¿sí? De un camino como lo hizo Cuba, como nosotros podemos seguir fortaleciendo. Creo que hemos avanzado en Colombia, no tanto como quisiéramos, todavía hay muchos desafíos. Cuba ha jugado un papel trascendental en el camino de la paz que hemos iniciado en nuestro país, ha estado ahí. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. E incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19 que separó el gobierno cubano del gobierno colombiano, se rompieron las relaciones. Sin dudas, el esfuerzo de Cuba para ayudarnos en Colombia a hacer la paz es algo de lo que los colombianos siempre tendremos que estar agradecidos. Se está aprobando para el gobierno un presupuesto superior a los 502 billones de pesos, un 19% mayor del presupuesto del año 2023, cerca de 80 billones de pesos más. De 502 billones de pesos, 61% de este presupuesto, 308 billones de pesos se van para funcionamiento, o sea, más de la mitad. El 18% para deuda y el 19% para inversión, el porcentaje más pequeño. Un ejemplo, el Ministerio de la Igualdad pasa a recibir 500.000 millones de funcionamiento en el 2023 a recibir 940.000 millones de funcionamiento para el 2024. De esos 940.000 millones de funcionamiento para el Ministerio de la Igualdad se irán en gastos como los más de 12 millones de pesos que se le van a pagar al actor porno que contrataron como viceministro de la diversidad. Y ese actor porno que contrataron tendrá un asesor, un auxiliar administrativo, un secretario, un conductor, y entre esos asesores se gastarán 100 millones de pesos. Otros 12 millones para el integrante de la primera línea que fue nombrado viceministro de Juventudes, y ahí se gastan otros cerca de 100 millones de pesos. Aquí solo hablando de 2 viceministerios, pero la burocracia es brutal. O sea, casi que los impuestos de los colombianos completicos para el derroche del funcionamiento. Yo empezaría por decir las cosas como son. Lo que propone Petro no es una asamblea constituyente como lo contempla la constitución política, sino su propia versión subversiva de una constituyente que más parece un golpe de Estado para robarse la voluntad de la ciudadanía. Bajo esta perspectiva sale el ex vicepresidente Germán Vargas a decir que le parece buena la idea de Petro porque cerraría definitivamente ambiciones de quedarse en el poder. Por alguna razón Vargas Lleras subestima la capacidad que con dineros del Estado se fortalezcan sus bases anarquistas y colectivos de primera línea, incluyendo la desfiguración de las juntas de acción comunal para convertir todo en colectivos a su servicio. Petro ha venido milicianizando el país, construyendo sus ejércitos con 100.000 jóvenes a los que paga por no matar, con guardias indígenas, campesinas y cimarronas para que lo respalden en las calles. Todo lo que Petro ha hecho es alimentar al crimen organizado como su fuerza represiva ante una ciudadanía que no se puede defender y está sometida a los caprichos de Petro. No se puede apoyar una constituyente que es abiertamente ilegal y que se configura en un golpe de Estado que nos puede dejar sin país de un día para otro y con un Petro perpetuado en el poder. El presidente Gustavo Petro realizó una de sus actuaciones protagónicas, de esas que le gustan, llevando a quienes lo aplauden, como esos cientos de indígenas del Cauca en sus chivas, obviamente pagados, con dinero público, además de robarse el presupuesto nacional. Porque una cosa es salir libremente y otra es salir o pagado o obligado. Pues fue cuando lanzó su gran idea de la Asamblea Constituyente. ¿Qué costo tan alto? Ustedes en esos resguardos tienen coca, tienen que sustituirla, tienen que erradicarla. No querer al Ejército Nacional es dejar que los asesinen. No he visto nada más doloroso que esa comunidad indígena buscando un muchachito que se lo llevaron reclutado porque estos degenerados no tienen quien se vaya a sus filas si no es a la fuerza.